Hola, soy Manu Donbierer, te invito a mi casa, tu casa, y quiero hablarte hoy de lo que sucedió el día de ayer en la conferencia del presidente López Obrador, la mañanera, porque ayer fue un día muy importante. Se celebró nada más ni nada menos que con 3 señoras mexicanas de primera línea, algo importantísimo. Era el día de las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas que han vuelto a poner en primer plano a los grandes mexicanos que vivieron hace más de 500 años, cuando llegaron los españoles y los refundieron, pues literalmente en un rincón. Ya sabemos lo que pasó, no les puedo contar la historia en este momento, pero sí les puedo decir quiénes fueron estas señoras que ayer nos dieron una clase de IDEM, de clase y de inteligencia. Y una de ellas fue doña Susana Flores Alvarado. Esta señora regaló un terreno de 2 hectáreas para la construcción de la Universidad de las Lenguas Indígenas. Estará ubicada en Milpa Alta, exactamente en una comunidad que se llama Santa Ana Tlacotenco. Esta señora es una persona muy bajita, a mí me pareció encantadora y creo que al presidente también, porque la tenía abrazada con mucho cariño. Y es que cómo no tener cariño a una persona que está regalando generosamente un terreno de ese tamaño para una universidad mexicana de lenguas autóctonas. Más allá de ella, fue también a esta matutina una señora que se llama Claudia Morales Reza. Ella primero en lengua indígena, no recuerdo cuál sería porque no las conozco evidentemente. Ellas conocen nuestras lenguas, varias, pero nosotros no conocemos las muchas lenguas indígenas de este país y es una pena, pero ahora las vamos a conocer. Claudia Morales Reza señaló primero, como decía, en su lengua y luego en español, que lo que ella va a hacer, ella tiene solicitado por el presidente López Obrador, erradicar el discurso de odio, el racismo dirigido hacia los grupos indígenas discriminados. Es desde luego una activista, una mujer muy inteligente, muy segura de sí misma, que tras agradecer al Ejecutivo el nombramiento, dijo que lo recibía con orgullo, faltaba más, y reiteró su compromiso que desde lo que ella se va a dirigir, que se va a llamar CONAPRED, CONAPRED, va a trabajar para prevenir toda discriminación contra las lenguas indígenas. Va a erradicar, dijo, el discurso de odio y el racismo que ha ido dirigido históricamente hacia los grupos escondidos, digo yo, de los indígenas, porque no los hemos conocido. Han estado tratados de indios, error, porque cuando se habla de indios se habla de personas que viven o nacieron en la India, otro país. Ya sabemos que
este buen Colón se, se equivocó una que otra vez porque vino sin saber a dónde iba. Eso no lo digo yo, lo decía Winston Churchill, por cierto. Y decía que Colón había ido a un lugar que no conocía, creyendo que iba a otro, y que había salido de allí sin saber en dónde había estado y llegado a otro más que tampoco identificaba. De manera que, bueno, pues estas señoras ahora, muchos tiempo después, podrían poner en su lugar al buen Winston Churchill, divertidísimo individuo, por cierto. Bueno, volvamos a nuestro tema. Morales Reza va a lograr, dice, una sociedad igualitaria. Por otra parte, apareció en escena también ayer, en la mañanera de ayer, en María Elena Álvarez Bulla Roses. Ella es otro tipo de mexicana. Ella es licenciada en biología, extraordinaria en su modo de hablar, clara y tranquila, maestra, por supuesto, en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y tiene un doctorado de botánica por la Universidad de California. Y es nada más ni nada menos que la directora del CONACYT, de ese CONACYT del que hemos oído hablar últimamente mucho, porque pues se lo habían, como todo, absorbido, por no decir robado, los sinvergüenzas de los gobiernos anteriores. Hoy en la mañanera con el presidente López Obrador se trató de algo, a mi entender, importantísimo, y yo creo que al entender de todos los mexicanos y de las mujeres mexicanas, porque estoy hablando de 3 mujeres. Si esto hubiera pasado hace 500 años, si al llegar los españoles a México, en lugar de llegar como llegaron en plan de los grandes conquistadores, y quítate de aquí porque eres indio, México y el mundo sería otro país. Sería muy conveniente que buscaran la conferencia de ayer y vieran la información que nos brindaron, la cantidad de indígenas, que no indios, repito por enésima vez, pero son casi 6 millones de indígenas, de gente de esta inteligencia, como estamos viendo, y de estos conocimientos que han sido siempre sacados de la escena nacional. Hay una serie de cosas respecto a los indígenas que en lo personal me han hecho siempre sufrir por ellos, por nosotros que lo permitíamos. Recuerdo una vez en Chiapas que venían unas personas de ellos hacia nosotros y íbamos un grupo al revés, y ellos se bajaban de la banqueta para dejarnos pasar. Esto ya se acabó, y una de las cosas más importantes que yo creo que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador es precisamente terminar con ese abominable modo de tratar a los indígenas. Por cierto, vean lo que son las cosas. El próximo 13 de agosto es el aniversario de la caída de Tenochtitlan. Fue entonces
cuando cayó la Ciudad de México, la hoy Ciudad de México. Y desde entonces hemos tenido en este país ese silencio abominable hacia las culturas indígenas. Soy Manu Donbierer, periodismo igual historia. Los espero la próxima vez.